información de esos libros, esos apuntes y demás que están chequeados. Y no que me hagan como los payasos de segundo año que se fueron al ingeniero marino, a Rincón del Vago, a me lo contó un pajarito.com. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, sí. Si buscan información, no busquen información en la red común, en el Google común, ni en Wikipedia, porque ¿quién es el que escribe Wikipedia? Don Carlos. ¿Qué es Wikipedia, por definición? Wikipedia se autodefine como una enciclopedia colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier perejil que pasa por ahí escribe y opina. ¿Ah? Y hay gente seria que escribe y opina realmente con fundamento, y hay opinólogos. Se cayó. ¿Se cayó? Ahí está. Repito, Wikipedia es una famosa enciclopedia colaborativa que puede estar bien, que después es algo así como una revista de chismes. ¿Tá? Tiene más o menos la misma seriedad que una revista de chismes, la Wikipedia. ¿Por qué? Porque como cualquiera que pasa por ahí escribe y opina, y hay gente que opina sabiendo y hay gente que opina sin saber. Entonces, lo ideal no es buscar ahí. Hay un Google que se llama Google Académico. Les sugiero que cuando busquen algo, lo busquen con el Google Académico. Esa es información chequeada. Esa es información revisada. ¿Sí? Y no me aterricen con el ingeniero marino, el filipino a bordo, el que fuera, porque no les va a servir. Porque de hecho, lo que termina pasando es que empiezan a hablar y empiezan a opinar de cosas que no saben. Entonces, como opinan de cosas que no saben, se malinforman. ¿Está? Bien. Habíamos visto todo lo que era la parte de temperatura con ustedes, si mal no me acuerdo. ¿Yo tengo posibilidad de compartir pantalla con ustedes? Siempre. Bueno, denme un segundo, voy a buscar unas fotos que saqué recientemente para ustedes, niñas. Denme un segundito, compartir. Las voy a compartir al recordatorio. Compartir pantalla. Primero vamos a buscar el recordatorio, las fotos. Y ahora vamos a compartir pantalla. Estás acá. Compartir. ¿Están viendo esta foto? Sí. ¿La ven? Sí. ¿Qué les parece que puede ser esto? Un pirómetro. Sí, o también conocido como un termómetro de gases de escape. Termómetro de gases de escape, ¿va? Sí. En este caso, este es el sensor, ¿sí? Fíjense que el sensor está metido dentro del termowell que yo les decía. ¿Lo ven acá abajo? Que está enroscado algo ahí. Eso es termopozo, el sensor va enroscado acá arriba, ¿lo ven? Sí. Tiene una vaina de acero inoxidable con un resorte de acero inoxidable que lo protege y un cable especial para alta temperatura, ¿lo ven? Vamos a ver la otra foto que sigue. ¿Se acuerdan cómo eran los sensores? ¿De qué tipo eran los sensores de pirómetros, sensores de alta temperatura de gas de escape?
¿Eran PT100? Sí. Cuando hablamos de bimetálico hablamos de otra cosa. Eran termocuplas, no bimetálicos. ¿Está? Que son, las termocuplas están formadas por dos metales, sí, pero un bimetálico es un par bimetálico. Es un par que trabaja con una chapa de hierro por arriba, una chapa de un material por arriba y otro por abajo, y que trabaja mecánicamente. ¿Tá? Se dobla y cambia. En estos no, en estos son termocuplas. ¿Cómo trabajaba la termocupla? No leyeron una mierda. Una semana para otra no leyeron una mierda, no prepararon el práctico. Me están haciendo perder el tiempo al pedo. Yo no puedo hablar tanto al pedo acá. El principio de funcionamiento de la termocupla se llamaba efecto Seebeck. Efecto Seebeck, ¿por qué? Porque se producía una diferencia de potencial en la punta de la termocupla cuando había una variación, un incremento de la temperatura. ¿Qué característica tenía la termocupla con lo que hace al tema de la conexión de la termocupla? El cable debe ser igual a uno de los metales. A los dos metales. A los dos metales, el cable tiene que ser del mismo material. Y yo les dije que ese cable del mismo material se llevaba hasta una caja de conexión que se llama caja de compensación, que en este caso es esta caja. ¿Ah? Acá caen todos los cables de las termocuplas. ¿Ven? De acá, a ver si se ve, todas las termocuplas van por una bandeja, vienen a este manguerote y entran a esta caja de compensación. Y de la caja de compensación salen con cable común al sistema de control. Acá se ve el cableado. ¿Lo ven? Sí, sí. Se puede dar de distintos largos, se va a dar también que tienen, ¿qué va a pasar? Va a haber en el cable también una diferencia potencial, además del tema de la resistencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa con las PT100? Con el cable de las PT100. Otro que no le da una mierda. Puede tener 2, 3 o 4 cables. Cuando tiene más de 2 cables, ¿para qué es? Por la resistencia entre la caja de conexión y el sensor. ¿Sí? Pero si yo tengo cable más largo, voy a tener resistencia también en el cable. Entonces se trata siempre o de tener los cables más cortos posibles, o de tener los cables lo más corto posible al transmisor, y que después sea cable de señal, con lo cual ya la señal no va a perder, no me va a afectar la medición. ¿Qué pasa cuando son de 3? Cuando son de 2 hilos, se alimenta directamente de 24 volt, alimento 24 volt, pasa por la termoresistencia y vuelve y cierra el circuito, ¿sí? Cuando son de 3 hilos, lo que tengo es que tengo que tener, son alimentadas, no es que se alimenta directamente del circuito, sino que tengo que tener la PT100 alimentada. Y ahí viene la famosa pregunta que les va a hacer el amigo Arosa, ¿no? Yo tengo todos los valores de temperatura en 0 grados o en 100 grados. ¿Qué es lo que pasa? Alimentadas, no son de 2 hilos, son de 3 o 4 hilos.
y le está faltando alimentación a las termoresistencias. Entonces todas marcan exactamente lo mismo porque están todas muertas. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Ah? ¿Qué pasa? Antiguamente eran del tipo alimentadas todas las termoresistencias. Hoy en general se busca que sean nada más que de 2 hilos. Siempre estamos hablando que todo lo que sea instrumentación, estamos hablando de bajo nivel de potencia. Cuanto más bajo sea el nivel de potencia, mejor, ya lo vamos a ver. Y para lo que es la clasificación de área, ¿qué es la clasificación de área? Los instrumentos de medición se clasifican para diversas áreas. Y básicamente se los podemos dividir en áreas no explosivas o áreas seguras, áreas intermedias y áreas de alta criticidad o áreas explosivas. Entonces, cuando yo estoy trabajando en áreas de críticas o que puede haber algún tipo de peligro de explosión, y eso va a depender del proceso, no es lo mismo medir presión, temperatura, caudal o lo que fuera en un caño de agua que en un caño de gas. ¿Ah? Porque si hay una fuga de agua, lo más malo que puede pasar es que haga un cortocircuito y me quede sin medición. Si hay una fuga de gas, lo más leve que puede pasar es que pongamos en órbita algo. ¿Ah? Entonces, la forma de darle la clasificación de área a un instrumento básicamente pasa por 2 formas distintas. Una es una forma mecánica, la forma mecánica es construirlo de forma tal que sea lo más estanco posible a líquidos y gases, y no solo el instrumento, sino que todo lo que está alrededor del instrumento, los cañeros que llevan los cables de y hacia el instrumento, todo tiene que ser estanco. ¿Se entiende? Entonces, no es solo el instrumento, sino el cañero también, porque de repente pierde gas y se me mete por dentro del caño y me lleva gas a una zona segura que tiene instrumento no seguro y se prende, comienza la ignición ahí. Entonces, todo el sistema tiene que ser estanco. Y el otro sistema, que es el más moderno, es el sistema de trabajar con la menor potencia posible. Ustedes se acuerdan, lo vieron haber escuchado 54 millones de veces, el famoso triángulo del fuego, el tetraedro del fuego, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué necesito yo para tener fuego? Aire. Combustible, aire y una fuente de calor, y en el otro caso, cuando hablamos del tetraedro, que se dé la reacción en cadena, ¿sí? Bueno, aire y combustible lo voy a tener siempre, a no ser que esté trabajando en una atmósfera inerte, o sea, a no ser que ponga una refinería o algo en la luna en donde no hay oxígeno. Lo que necesito es oxígeno, no aire, en realidad, o el oxígeno del aire. Voy a tener siempre. Lo que puedo trabajar entonces es sobre qué es. Combustible lo tengo, el aire lo tengo, ¿sobre qué voy a tener que trabajar? Sobre la fuente de ignición, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si yo trabajo, si la fuente de ignición yo hago que trabajo con la menor potencia posible, ¿ah? Si la chispa de la ignición es de muy, muy baja potencia, no va a llegar a generar la suficiente cantidad de calor como para producir llama o para producir fuego o para producir una explosión. Entonces, los sistemas más modernos de medición tienden a trabajar con potencias del orden de los miliwatts, ¿sí? Potencias muy, muy, muy bajas. ¿Por qué? Porque es más fácil eso y mucho más barato que andar construyendo, y mucho más seguro que andar construyendo cañeros estancos, ¿ah? Que además hay que mantenerlo, porque en cuanto lo abrieron una caja de conexión o lo que fuera, si no le vuelven a cambiar la junta, a poner un sellajunta o lo que fuera, ya esa caja de conexión hace que todo el sistema pierda
la clasificación de área. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es un tema que tienen que saber. ¿Sí? Profe, ¿y se respeta en el buque eso de cuando se hace algún arreglo, respetar lo original o se pone lo que hay? Y para eso están ustedes, macho. Eh, Para eso está el maquinista, ¿vio? Cuando viene alguien a hacer una reparación, a cambiar un sensor o lo que fuera, o sea, me lo tiene que cambiar por el mismo tipo de sensor de clasificación de área. Y ahí están ustedes para eso. Eventualmente puede pasar que me lo cambie por otra marca de sensor, pero la clasificación de área la tiene que mantener. ¿Sí? Y lo que puede pasar es que también de repente, eventualmente me lo cambie. Yo tengo un equipo que tiene una clasificación de área según norma americana y me lo pone según norma europea. Pero tiene que ser el similar o mayor. ¿Se entiende? Sí, sí. La norma puede ser distinta, pero son similares. ¿Mm? Entonces, hay normas que son similares. Entonces dice, bueno, este que es clase 1, división 1, tiene que ser igual a ATEX en el sistema europeo. ¿Mm? ATEX es atmósfera explosiva. Entonces, hay que buscar, en general, los fabricantes de instrumentación poseen varias normas de clasificación de los instrumentos, porque lo venden para el mercado europeo, el mercado americano, a los árabes, a los bolivianos, a los chinos, a nosotros, a todo el mundo. ¿Ah? Hay a nivel internacional una organización que se llama ISA, que es la Sociedad Americana de Instrumentistas. La ISA tiene regulado determinados parámetros e incluso tiene hojas de datos específicas en donde los instrumentos, cuando se producen, el fabricante lo va a dar la información en esa hoja de datos ISA. Cuando hablamos de instrumentos, hablamos también de elementos de control final, como son las válvulas. Las válvulas de control forman parte de un sistema instrumentado. Las válvulas de control también tienen clasificación de área. ¿Sí? Porque si no, no las podría usar, por ejemplo, en una refinería, en un buque gasero. Y yo tengo que tener válvulas de control, voy a tener válvulas de control, o válvulas on-off con clasificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? sí. Entonces, dijimos, las PT100 lo usamos para medir rangos de temperatura. ¿Qué silencio que hay? Y con 200 grados, más de 200 grados llegan a trabajar. Rango de temperatura bajo intermedio, digamos. Cuando quiero medir alta temperatura, ¿qué voy a usar? Cuando quiero medir los gases, escape el principal, que voy a usar. Que lo vimos recién. Sí, el termocupla. Termocupla, no un par bimetálico, porque el par bimetálico es otra cosa, lo deben tener en algún lado por los apuntes. El par bimetálico, ya les dije, son dos chapas, la termocupla también, son dos materiales uno sobre el otro, pero el principio de funcionamiento es distinto. El par bimetálico, el principio de funcionamiento es mecánico, se basa en que la dilatación de una es más grande que la otra y la chapa se va a doblar para un lado o para el otro. Y si a eso le meto algún mecanismo de relojería que me active un contacto, voy a abrir o cerrar un contacto. ¿Sí? Eso se usan las termomagnéticas, ¿no? Las llaves termomagnéticas tienen un par bimetálico. Los termostatos tienen un par bimetálico. ¿Ah? Los termostatos típicamente son un par bimetálico. Las termocuplas no, las termocuplas son otra cosa. ¿Sí? El par bimetálico básicamente trabaja en forma mecánica,
La termocupla es electrónica, el sistema de trabajo. Y yo voy a tener, en general, en los instrumentos voy a tener siempre un sensor, lo voy a dividir, voy a tener un sensor, que es el que va a estar en contacto con el proceso, ¿sí? O que va a estar más cerca del proceso, y que me va a transformar una variable del proceso en otro tipo de variable, ¿sí? Me va a transformar diferencia de temperatura en diferencia de potencial, por ejemplo, o en diferencia de presión, por ejemplo. Esa diferencia de potencial yo la voy a llevar a otro elemento que se llama transductor. ¿Qué es un transductor? Es un elemento que toma esa señal que le viene del sensor y la traduce en otra señal que es posible de leer en un sistema de control o un controlador o en un display, por ejemplo, en forma gráfica. Ese transductor es el que va a transformar esos milivolts, por ejemplo, en 0 a 4 miliamperes. Antiguamente había 0 a 5 volt, había 3 a 15 PSI, 0 a 15 PSI. ¿Qué son PSI? Libras por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Antiguamente había sistemas de control neumático, no electrónico. ¿Sí? Se usan, y en muy pocos lugares se usan sistemas de control neumático. Sí tengo transductores que transforman de una señal eléctrica a una señal neumática, que son básicamente los que se utilizan para los posicionadores de los actuadores de las válvulas neumáticas. ¿Ah? Las válvulas neumáticas trabajan con muy baja presión. Las válvulas de control neumática trabajan en general con muy baja presión para actuar la válvula. Por eso, en general, los actuadores suelen ser de tamaño importante, ¿no? Suelen ser unos sombreros importantes. También existen, y también los vamos a ver, lo que se llaman protocolos de comunicación por medio de buses de campo, que también son lo más moderno que hay, o lo que más se está empezando a utilizar hace años. A bordo todavía seguimos con los 4 a 20 mA. Es muy raro de ver que haya algún protocolo de comunicación de campo, pero los hay y se vienen. ¿Cuál es la diferencia? En vez de transformar la señal de los milivolts de la termocupla, por ejemplo, en una señal de 4 a 20 mA, lo que hacen es transformar esa señal en una palabra digital, en ceros y unos, ¿sí? Y esa palabra digital viaja a través de un cable, de un bus de comunicación, al sistema de control. Ventajas y desventajas. La ventaja fundamental es que al transformarla en una palabra digital, en una serie de unos y ceros, ¿tá? Me independizo de lo que pueden llegar a ser. No tengo tanto problema con lo que es el tema de la resistencia del cableado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con muy baja potencia, muy baja potencia, ¿sí? Estoy trabajando con una señal digital en donde si yo en vez de tener 4,18 miliamperes, tengo 4,19 miliamperes, la palabra digital cambia. ¿Tá? Ahora, si hay un falso contacto o algún problema de falso contacto o de aumento de resistencia o de humedad en el cable, lo que fuera, en un sistema analógico, el analógico es 4 a 20 mA, no me voy a dar cuenta. Y el otro tema que tienen los buses de campo es que permite tomar información acerca del estado del instrumento. Otra ventaja que tienen los buses de campo es que utilizo el mismo cable para llevar la información del estado del instrumento y la señal. ¿Sí?
Y puedo, a su vez, en el mismo cable, haciendo lo que se llama una arquitectura de guirnalda, por ejemplo, o en inglés le llaman daisy chain. Daisy chains son las luces de arbolito de Navidad, son daisy chain, que son una luz al lado de la otra. Entonces, con el mismo cable, del mismo cable puedo colgar varios instrumentos. En el sistema analógico necesito un cable para cada instrumento. ¿Cuál es el problema? Que si yo corto el cable, me quedo sin ninguna comunicación con ninguno de los instrumentos. Pero bueno, eso también está previsto y hay sistemas de control o hay sistemas de buses de campo que permiten el control en campo, el control directamente local. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces de temperatura espero el viernes tener el práctico armado para corregirlo y ya tenerlo para el examen, ¿sí? Se escuchó que es para el viernes, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí. Bien. El tema que sigue, si yo mal no recuerdo, es extensiometría. Yo creo haber pasado un apunte y si no se los pasé antes, se los paso ahora. Se está por cortar, me parece, que apareció el cartelito, ¿no? ¿Apareció el cartelito que se... A mí no me apareció nada. Igual creo que es una sesión sin límite de tiempo. Ah, ok. Bueno. Yo creo haberles mandado, si no se los mandé antes, se los mandé ahora. Hay una punta de extensiometría. Sí, acá está. Bien. Ahí vamos a ir viéndolo. Espere que comparto la pantalla. ¿Dónde se usa esto? Y se usa, por ejemplo, para chequear deformaciones y tensiones. ¿Dónde lo van a usar? Cuando, por ejemplo, ponen una medición de potencia en un eje, puede llegar a tener un extensómetro. El principio se utiliza también para lo que es medición de peso, las celdas de carga. Las balanzas y demás utilizan este principio de deformación en donde el sensor se llama celda de carga. Hay de distintos tamaños, distintas formas. Típicamente, lo que lean el apunte lo van a ir viendo. Los hay mecánicos, extensiómetros mecánicos, hay extensiómetros ópticos, y hay extensiómetros resistivos de este tipo. ¿Están viendo esto que está acá? Sí. ¿Lo ven? Sí. Bueno, este básicamente es un extensiómetro resistivo que tiene una construcción en base a lo que sería un semiconductor. Es como si fuera un circuito impreso, básicamente. Este extensómetro lo que va a hacer va a cambiar la resistencia del elemento en base a la dilatación, la apertura o el cierre de este dibujo que tiene acá. ¿Sí? Estos son ¿Qué significa grid width? Ancho de la parrilla. ¿Ya? Fíjense, acá tiene uno que es tipo clip-on, o sea que se engancha con dos clips, dos retensores, y en base a lo que se abre o se cierra va a ir marcando una diferencia de resistencia.
Hay de otros tipos que son de, como si fueran etiquetas, se pegan, ¿sí? Acá los pueden ver. Y lo que van a hacer es medir deformaciones. Si yo quiero medir deformación en un eje, pongo uno solo. Si quiero medir deformación en varios ejes, voy poniendo 2, 3 o lo que haga falta. ¿Ven? Acá tengo distintos arreglos de cómo medir. Si yo mido la deformación, por ejemplo, longitudinal, pongo uno solo. Si además quiero medir la deformación en el otro sentido, le tengo que poner otro en el otro sentido para que me marque el otro sentido también. ¿Se entiende? Este es el principio de medición, en donde básicamente es un puente Wheatstone, en donde el extensómetro se marca sobre una de las resistencias. Y estas son las aplicaciones en celdas de carga. ¿Está? ¿Cómo trabajan las celdas de carga? Y bueno, la celda de carga tiene internamente, una de las opciones es que tenga un extensómetro, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, para medir, ¿dónde se aplican esto mucho? En tierra se aplica mucho, por ejemplo, para la medición de volúmenes en tanque, de capacidad de tanques, ¿sí? Yo tengo un tanque de almacén, un tanque silo de algo, le pongo a una de las patas una celda de carga y la otra es pivotante. La celda de carga está acá y la otra pivotea. Entonces, a medida que se va llenando, cuando el tanque está vacío, va a tener, exageradamente, va a estar así. Cuando el tanque se va a ir llenando, esta celda de carga va a ir empezando a presionar, ¿sí? Y me va a empezar a marcar una señal que va a ser proporcional al llenado del tanque. Existen también celdas de carga que no son del tipo resistivo, sino que son de otro tipo, que son de tipo piezoeléctrico. Un material piezoeléctrico es un material que genera una tensión o una corriente en base a un esfuerzo de compresión. Ejemplo, el Magiclick. ¿Usted tiene un Magiclick en la casa? ¿Saben qué es un Magiclick? O estoy hablando de cosas viejas ya, el Magiclick. Sí, sí, no. Sí, es el chispero para encender una hornalla. El chispero, ¿cómo trabaja ese piezoeléctrico? Tiene un resorte con un martillo que golpea un material piezoeléctrico. Ese material, cuando recibe el golpe, genera una tensión que genera una corriente, ¿sí? Una descarga. Bueno, esto es algo similar. Cuando se va presionando, va generando una pequeña tensión. Hay sensores también del tipo capacitivo. ¿Y cómo se les ocurre que puede funcionar un capacitivo? ¿Cómo era un capacitor? ¿Cómo funcionaba un capacitor? Un acumulador. Placa, dieléctrico en el medio, ¿sí? ¿Y de qué era función la capacidad de un capacitor? Del tamaño. Sí. Sí. Insisto, muchachos, les está creciendo pelo en la mano, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo si las placas están juntitas o si están separadas 1 kilómetro? ¿Eh? No se escucha. Ajá. La distancia entre las placas. Si yo lo que tengo es que las dos placas se mantienen, o sea, yo no varío la superficie de las placas. Lo que puedo hacer es variar la separación entre las placas, ¿sí? En ese caso, ¿qué tipo de dieléctrico voy a tener que tener en el medio? ¿Aire o algún gas? ¿Sí? Porque si pongo un líquido, va a reventar por algún lado, y si pongo un dieléctrico sólido, lo voy a romper, ¿sí?
Entonces tiene que ser algún dieléctrico de tipo aire o gas. Si se va acercando, se va alejando, ¿qué va a pasar con la capacidad? Y se va a ¿Qué ir pasa cuando se acerca? Aumenta o disminuye. Cuando se acerca aumenta, cuando se aleja disminuye. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de la celda de carga capacitiva. ¿Tá? Cuando yo le pongo carga, ¿qué va a pasar? Se va a tender a acercar una placa a la otra. ¿Qué va a pasar con la capacidad? Se va para arriba. ¿Mm? Acá ven anillos dinamométricos, por ejemplo, estos son otra forma de medición. Vamos a otro tema. Esperen que cierro esta porquería que me ocupa lugar al pedo. ¿Por qué no me deja cerrarte? Ahí está. A ver, el tema que sigue son sensores inductivos y capacitivos. ¿Sí? También les mandé el apunte. Déjenme que lo buscamos. Aguárdame un cachito que lo buscamos. Eso se los mandé recién de vuelta, por las dudas. Ese es uno, vamos a empezar por ese. Vamos a empezar por este. Bueno, acá hablábamos de lo que les contaba antes de la definición de un sensor. Dispositivo que detecte y señala la condición de cambio. Acá está hablando de distancia de conmutación. Estos son para sensores de proximidad, ¿sí? Distancia de conmutación, de detección, efectiva de detección y demás. ¿Qué es la histéresis? ¿Saben qué es la histéresis? Una corriente parásita. A ver, cuando uno veía la curva de magnetización de un material ferromagnético, se encontraba que uno tenía como, ¿se acuerdan cómo era la curva de magnetización? Sí, sí. No, no se acuerda, me está mintiendo. Bueno, no. Me está mintiendo. Esperen que agarramos Es como una S, alargada. y ancha, Depende, claro. dependiendo del material, exactamente. ¿Y qué es lo que hacía que el material fuera ideal para el uso en determinado tipo de equipos eléctricos o no? No, que tenga mucha. Ir aumentando la corriente y
A ver si se llega a ver ahí. ¿Se llega a ver el dibujito ahí? ¿O está muy, muy liviano el lápiz? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Esto es flujo magnético corriente. Cuando yo voy aumentando la corriente, va aumentando la magnetización del material. ¿Tá? Yo parto de un material virgen, en donde no tengo cero magnetización. Llega un momento que el material satura. ¿Tá? Entonces, por más que yo aumento la corriente, no aumenta la magnetización. ¿Sí? Sí. Ahora yo empiezo a disminuir la corriente. Disminuye la corriente. Cuando la corriente llega a cero, igual me queda magnetizado el material. ¿Cómo se llamaba este punto de magnetización? Magnetismo remanente. Magnetismo remanente. ¿Para qué me servía eso? Para arrancar después, cuando está parado. Para arrancar, ¿de dónde? No, tenía entendido que se utilizaba eso mucho en los motores generadores para volver a ¿En arrancar. los motores generadores o en los generadores? En los generadores. Para arrancarlos para la- una vez que estaban en parada ya. Para Claro, la excitatriz, ¿no era? claro, para el sistema de excitación yo empiezo a generar, porque yo ¿qué necesito para generar corriente? Un campo magnético variable metido dentro de una bobina, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el magnetismo remanente del rotor para empezar a generar la primera tensión, ¿tá? Que después va a ir realimentándose y me va a ir alimentando el rotor, un bobinado en el rotor, en donde va a hacer que el generador llegue a la tensión de trabajo, ¿sí o no? Bueno, si yo sigo, pero esta vez voy con corriente al revés, voy a tener la misma curva para abajo y para arriba, ¿sí? La diferencia entre esto y esto se llama histéresis. ¿Tá? Es la diferencia o lo que yo necesito para hacer que una señal actúe o deje de actuar. Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que yo les expliqué el año pasado cómo funcionaba el sistema de agua dulce del barco? No se acuerdan. Muchachos, aflojen, el onanismo no es bueno. Recuerden que todo lo que se les enseña en la escuela náutica lo van a usar a bordo. ¿Tá? Entonces, no se les enseña, yo por lo menos yo lo que les hablo, no enseño cosas al pedo. ¿Se acuerdan que yo les decía que había un tanque pulmón? O sea, yo tomaba el agua de un tanque de agua dulce, por ejemplo, con una bomba, alimentaba con la bomba un tanque pulmón, que era un tanque que tenía una capacidad que se llenaba con agua y tenía un pulmón de aire arriba, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y por qué tenía yo eso? Pero yo le puedo mandar presión al circuito directamente sin tener el pulmón. ¿Por qué tengo un pulmón? Mantener la presión en el circuito. No. No, Nis. Porque yo puedo mantener directamente con la bomba la presión. Se genera un vacío. Pero ¿sí? tener que tener la bomba todo No, el tiempo. ya estamos. Es para no mantener la bomba prendida todo el tiempo. Para que la bomba no arranque y pare todo el tiempo, ¿sí? Porque si yo fijo, por ejemplo, la presión en 5 bar, ¿qué va a pasar? Yo le voy a poner que la bomba arranque a los 5 bar y pare, o mejor dicho, que arranque a los 3 bar y pare a los 5, ¿sí?
Sí. Si yo tengo el circuito lleno de líquido, en cuanto pierda la primer gota de líquido, la presión, ¿qué va a pasar con la presión en todo el circuito? Se me va a caer rápidamente para abajo. ¿Sí o no? En cambio, si yo lo tengo con un pulmón con aire, lo que va a pasar es que ese aire va a actuar como un amortiguador. Y cuando haya un consumo va a empezar a caer lentamente, dependiendo del tipo de consumo. Si el consumo es mucho más grande, va a caer más rápido. Si el consumo es bajo, va a caer lentamente. Entonces, esa diferencia entre el encendido y el apagado de la bomba se denomina histéresis. ¿Sí? En este caso. ¿Qué pasó? Desaparecí. Me fui. ¿Están ahí o se fueron? No, estamos acá, profesor. Estamos acá. Bien. Lean el apunte, preparen el trabajo práctico. ¿Qué es la repetibilidad? Esta es otra característica importante del sensor. No, es para una misma condición, el sensor ¿cuántas veces el sensor me marca exactamente lo mismo? ¿Ah? Y tiene que ver esto con el error SONI. Lo vamos a poner de una forma clara. Yo sé que tengo un sensor que me marca siempre 1 metro menos de nivel de lo que marca realmente, de lo que realmente tiene el tanque. ¿Sí? Pero siempre me marca 1 metro menos. No es que me marca una vez 1 metro menos, otra vez 1,5 metros, otra vez 1,50 metros. ¿Ah? Siempre me marca exactamente 1 metro menos. ¿Qué quiere decir? Que el error es de 1 metro. ¿Sí o no? Pero como la repetitividad es siempre la misma, quiere decir que es del 100%, yo puedo compensar ese error con la repetitividad. Yo voy a tener certeza de que cuando el tanque me dice que tiene 12 metros, en realidad lo que tiene es 11. Y puedo setear el sistema para que en vez de leer 12, lea 11. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es repetitividad, no es error. Sí, sí. No es el error es 1 metro. Pero me marca siempre 1 metro. Entonces, cuando la repetitividad es buena, que el error sea un poco grande, no me preocupa tanto, porque la compenso con la repetitividad. ¿Qué tan constante sea el punto de medición, digamos, o la forma de medición? La frecuencia de conmutación es cuántas veces puede cambiar, qué capacidad de lectura de veces puede cambiar el sensor. Y esto viene relacionado básicamente, por ejemplo, en los sensores de velocidad. ¿Se acuerdan de los sensores de velocidad? Esto lo vieron con el churra también, ¿no? ¿Lo vieron o no lo vieron, el sensor de velocidad del motor? Y si no, les va a aparecer el viejo Arosa con el Pulsotronic. Si no se lo mencionó ya. ¿Están teniendo clase con Arosa o no? No. No. Qué afortunado. El motor principal, o los motores, pueden llegar a tener un sistema de chequeo de la velocidad con una rueda dentada y un sensor del tipo de efecto Hall, que se llama. Que es un sensor que cuando pasa delante de él un material metálico genera un pulso eléctrico que yo puedo leer en una lectora de pulsos.
¿Qué Como pasa? las bicicletas, ¿no? Las que se le ponen a las bicicletas. No sé cómo son lo que se le pone a la bicicleta, pero puede ser. Pues, para hacer ruido. Esto lo que necesito es que tenga una corona dentada y un sensor que tiene que estar a una determinada distancia. Si yo lo pongo muy lejos, no lee. Si lo pongo muy cerca, lo puedo romper. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese sensor, el lector de pulso de ese sensor, va a tener una frecuencia máxima de sensado. ¿tá? Y va a tener una frecuencia mínima también. La mínima en general es muy baja, no la tenemos en cuenta. El problema es la alta. Si yo le doy demasiada vuelta, lo que va a terminar pasando es que esos pulsos, en vez de transformarse en una corriente pulsante, se me transforma en una corriente continua. O la lea como una corriente continua porque la frecuencia es demasiado alta. ¿Se entiende? Sí. A ver. Y para ese problema, ¿qué se hace? Y se utiliza otro tipo de sensor. Un sensor de mejor calidad. O otra tecnología de medición que puede ser un taco generador. ¿Tá? O hay Ese sensores sensor lo ópticos de alta tienen- velocidad también. Ese sensor lo tienen todos los autos ahora en la corona de cigüeñal. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cómo funcionaba esto en el motor principal? Eh, ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Generalmente va a estar en el mismo engranaje donde se acopla el virador. ¿Sí? ¿Dónde tengo una corona dentada fácil de ver? en, La corona del virador, ¿sí o no? en la corona del tirador. Si yo Volante. conozco cuánto diente tiene la corona del virador y pongo un sensor, aparte de la corona del virador, suelen ser dientes grandes con espacios grandes. ¿Sí? No son coronas de reloj. O puede tener una Entonces, corona sí, acoplada también. pero no voy a, en general lo que uso es una corona que ya tenga, no le voy a poner una acoplada para especial. ¿tá? Ah, Entonces, bueno, entonces, en general tengo dos sensores. ¿Por qué tengo dos sensores? En el motor principal, no en los generadores, en el motor principal. ¿Por qué necesito dos sensores? No, no. Y los tengo separados uno del otro. X grados. Porque un sensor va a medir la velocidad y el otro sensor lo que va a medir es el sentido de giro. ¿Cómo mido el sentido de giro? Y tomar referencia a un punto del otro. Claro, uno se va a activar primero que el otro o el otro primero que el anterior. Ah, Y así sé si estoy girando para adelante o para atrás. ¿Se entiende? sí. Estos sensores también los tengo, por ejemplo, ¿para qué? ¿Dónde actúan? ¿Dónde se suelen colocar este tipo de sensores? Si mido velocidad, ¿para qué pueden llegar a ser útiles? para el tacómetro. Sí, pero para una función específica. Las RPM. Sí, pero una cosa es medir las RPM. Para mí medir las RPM es lo que menos me calienta. Lo que me preocupa es que el motor no se me vaya de vuelta ni esté por debajo de vuelta. ¿Está? ¿Sí o no? Cuando el motor no llega a la cantidad de vueltas, esto puede trabajar como una alarma de bloqueo y bloquearme el motor. Y cuando el motor se pasa de vueltas, puede trabajar como una alarma de sobrevelocidad o un bloqueo de sobrevelocidad también.
¿Sí o no? Está Esto bien. es adicional a lo que es el regulador de velocidad, ¿no? Sí. Tiempo de respuesta, bueno, sensores inductivos, todo esto lo leen. Son activos, objetos patrón, fotoeléctricos. Todo esto me lo leen. ¿Sí? Sepan que los ópticos, por ejemplo, existen sensores ópticos que son capaces también de medir graduación de color. En donde esos sensores ópticos que miden color se utilizan en industria, por ejemplo, mucho en la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, en las líneas de envasado de píldoras, por ejemplo, las píldoras tienen un determinado color que está... ¿Cómo se mide el color? ¿Saben cómo se mide el color? ¿Cómo? Claro, pero hay una escala internacional. ¿Cómo se llama la escala internacional? Lumen. No, mentira, a la mía. No, No dije nada. no, ya estamos. Aquí me pongo a cantar, sacó la guitarra, el bombo, el violín. La escala se llama no dije nada, escala de cuenta que no Pantone. estoy. Escala Pantone. Pantone. ¿Ah? En esa escala Pantone están definidos los colores, entonces van a tener, por ejemplo, un amarillo con un color Pantone tal, o sea, están todos los colores definidos con un código dentro de esa escala. Entonces se establece un valor de Pantone para un determinado color y sobre la línea de producción, yo no me estoy viendo, con lo cual es un problema. A ver. ¿Por qué no? Porque está el video, se me colgó. Tengo la línea de producción en donde vienen todas las pastillas, todas las píldoras, ¿sí? Y tengo, se me están dando mal la cámara, y tengo un punto de chequeo que lo que va a hacer es medir el color de las píldoras. Si todas las píldoras tienen que ser amarillas, me viene una negra, una azul, una blanca, lo que fuera, para evitar que esa píldora caiga al envasado, suelen tener, por ejemplo, un soplador que lo que hace es cuando detecta que el color no corresponde, la sopla y la escupe para afuera. Se usan bastante esos detectores de color en ese tipo de aplicaciones. Hay después detectores de infrarrojo también. ¿Dónde usamos infrarrojo? Detector de infrarrojo. Ópticos infrarrojos. Como vimos la otra vez, en ejes podemos usarlo, partes internas que están calentándose. Lo con puedo rozamiento. utilizar, por ejemplo, para hacer mantenimiento Cojinetes. preventivo o predictivo en tableros eléctricos, ejes y demás. Pero hay un sensor de infrarrojo que es el infrarrojo por excelencia, el sensor. Entonces dijimos, el infrarrojo que detecta calor, ¿no? ¿Sí? Cuando hay calor hay radiación infrarroja. Y cuando hay fuego, ¿qué suele haber? ¿Qué suele haber junto con el fuego? Calor. Entonces cuando hay fuego hay radiación infrarroja. Entonces los detectores de llamas, son detectores infrarrojos. ¿Sí? Los detectores de humo lo que hacen es, son detectores ópticos, claro. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el equipo? El de sí o no, el de la sentina, el separador de sentina, el OWS, que cuando había partículas de petróleo, lo que hacía era difuminar la luz. Bueno, acá cuando hay humo, el humo lo que va a hacer también es impedir que se refleje la luz y bajar la cantidad de luz que llega del emisor al receptor. Esos son sensores ópticos también. Entonces,
¿Quién le dijo que no? Los sprinklers sí se usan. Se usan y se usan mucho. Es más, usted me ha dado una buena idea. Me ha dado una muy buena idea. A ver si consigo alguna carpeta. ¿Alguna carpeta? ¿Cómo? Sí, déjame que busco una y se las paso. Ya me pongo la tarea. Entrada, a ver, ¿quién hizo una carpeta buena? ¿Quién hizo una carpeta? Vamos a pasarte. Entonces, sensores de humo, sensores de llama, ¿sí? Donde tengo también sensores de ese tipo, típicamente. Piensen. ¿De qué tipo? De llama. ¿Usted dice como seguridad o lo dice? Como seguridad. Como seguridad o alarma. Además, Ustedes saben que en los sistemas de control uno puede tener señales de alarma, señales de control y señales de bloqueo, ¿sí? sí. Son 3 tipos de señales distintas. La de alarma es alarma nada más. Me va a decir, ojo pibe, está demasiado alta o está demasiado bajo el nivel de la caldera. Típicamente la caldera tiene varios niveles, ¿no? Tiene un nivel normal, que no tiene nada, ahí no pasa nada, me marca el nivel. Tengo una alarma de bajo nivel, una segunda alarma de muy bajo nivel, puedo llegar a tener, y un tercer alarma de bloqueo, alarma y bloqueo de la caldera. ¿Sí? Sí. Y para arriba voy a tener una Perfecto. alarma de alto nivel y una alarma de bloqueo de la caldera por alto nivel. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? sí. Tengo una consulta, por ejemplo, en el buque vimos que en la parte del bloque del motor tenía unos sensores que medían los gases que habían en el, ¿cómo se llama? En el cárter. En el ¿Esos cómo cárter, sí. sensan? ¿Cómo sensan esos? Esos hay que verlo. Eso es lo que son sensores de Sí. niebla de aceite. Ah, de niebla, entonces. Son sensores de niebla de aceite. Hay distintos tipos, ¿eh? Hay distintos tipos. En general, cuando son de niebla de aceite, no son ópticos. O no son solamente ópticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la niebla de aceite? Es muy densa. Es pegajosa, se va a pegar al sensor y no me va a medir nada. O me va a dar alarma continuamente. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. ¿Y entonces qué otro se usa? Hay sensores de niebla, sensores específicos. Y lo vamos a ver también más adelante. Calma radicales que lo van a tener que hacer igual. Así que. ¿En dónde habíamos quedado? Sensores de llama en la caldera. ¿Está? El quemador de la caldera tiene un sensor de llama. ¿Para qué? ¿Para qué se les ocurre que pueda haber un sensor de llama en la caldera? Para el control de la combustión. No, la combustión no la voy a controlar con el sensor de llama. El sensor de llama está para bloquear la Sí, hay caldera, un, que no siga saliendo combustible. ¿Ah? un exceso de llama, o sea, que se prenda fuego. No. Si se prende fuego, el sensor va a marcar que hay llama, con lo cual no me va a bloquear nada. Ahora, el problema Por es, ejemplo, si no hay llama,
¿tá? Que no siga saliendo combustible. ¿Se entiende? Sí. También vimos que se podían ocasionar incendios con el hollín del full oil en las calderas. Sí, porque queda, cuando hay mala combustión, se pega el hollín en los tubos, y cuando se arranca la caldera, puede tomar fuego ese hollín y quemar y generar un incendio. Sí, es correcto. Pero en general eso pasa cuando hay hollín. ¿Cuándo se genera hollín? ¿Cuándo? Hay mala Cuando hay combustión. mala combustión. Cuando hay mala combustión. ¿Y cuándo hay mala combustión en la caldera? Y cuando está Dos quemando causas más posibles. combustible, es más, Hay, está quemando o más hay mucho combustible o hay poco aire. Sí, Son dos causas, no tengo mucha más. sí, Mucho sí. combustible, Rica o pobre. ¿cuál puede ser el problema? Que haya mucho combustible. Claro. Inyector goteo. Que haya un problema con el inyector, que esté pasado de medida el inyector, por ejemplo. Entonces inyecta más combustible del que tiene que inyectar. ¿Sí? Que se haya desgastado, por ejemplo, el inyector, inyecta más, o que algún cráneo lo haya ido a destapar con un pedazo de alambre, por ejemplo, y le agrandó la boquilla al inyector. ¿Sí? Sí. Si yo le agrando la boquilla al inyector, ¿qué va a salir? Más combustible por el inyector, ¿sí o no? Sí, menos pulverizado. Y lo va a pulverizar peor todavía. Ese es el otro tema. Bueno, y el otro tema es que no le ingrese suficiente aire, y no le ingrese suficiente aire por diversos motivos. Se jodió la grampa de aire, está tapada con algo, está tapada con hollín o lo que fuera. Todo eso lo van a ver con el amigo Millet, si no lo están viendo ya. Sí, ya lo estamos viendo. Entonces, ahí también les pasé el manual de una caldera, para que vean la instrumentación de la caldera, ¿sí? Típicamente, ¿qué tipo de instrumentación voy a tener en una caldera? ¿Qué me interesa saber de la caldera a mí? La presión y temperatura. Nivel de agua. Manómetro, Nivel de agua. temperatura. Calidad del Nivel agua. de agua fundamental, ¿no? Y calidad Sí. del agua. La calidad del agua no va a estar dentro de la caldera, la voy a hacer afuera de la caldera. A la pucha, ¿quién se mató ahí? Salud. Gracias. Y aparte la calidad del agua, ¿se considera como un medidor? ¿Como un instrumento? A ver, es raro, es raro tener sistemas de medición en línea de la calidad de agua de la caldera. Es raro. Por eso. A bordo es raro. En tierra no es raro, ¿eh? ¿Qué pasa? En tierra yo tengo calderas que tienen el tamaño de un edificio. Yo no les mostré la caldera de San Martín, ¿no? De la central, de la termoeléctrica que está en Campana. No. No. No tuvimos el placer. No. Denme un segundo a ver si la encuentro. En Puerto Madero también hay igual, ¿no? Una. ¿En dónde? Ahí cerca del puerto de Puerto Madero. Sí, una no, hay varias. Hay dos centrales grandes. Una es costanera, que está a la desembocadura del Riachuelo, ¿ah? Y la otra es la central Puerto Nuevo, que está en a ver si lo tengo por algún lado, que está a la altura de, ubican la puerta Wilson del puerto, la terminal de cruceros, ¿la ubican en el puerto? Sí.
ahí hay una central también importante, termoeléctrica importante. Yo había ido a una escuela, la de Costanera, me acuerdo que había edificios, parecían edificios con lleno de tubos. Supongo que eran las calderas, no sé. Sí, es más, esas calderas son calderas especiales, queman fuel oil. En el caso de la caldera de Costanera, lo que hacía era quemar un fuel oil, una porquería que venía de Venezuela, que tenía alto contenido ¿cómo ¿Azufre? se dice? Azufre. Y ese alto contenido de azufre, entre otras cosas, lo que hacía era comerse la caldera. Los quemadores de la caldera están en las esquinas de la caldera, en ese caso. La caldera es un edificio de 7, 8, 10 pisos, para que se den una idea del tamaño de la caldera. A ver si lo encuentro como... No, este era Central. Tampoco. Bueno, no logro encontrar. Yo tengo el montaje de cómo se montó. Ustedes saben que un ciclo combinado, ¿cómo funciona? ¿Saben cómo funciona un ciclo combinado? Ni idea. ¿Ustedes con qué creen? ¿Que Edesur pone pila para mandarle a usted 220 volts? ¿Cómo es la ¿A distribución qué de se la refiere energía con eléctrica? ciclo combinado? ¿Qué es una central de ciclo combinado? ¿Qué es? O otros, No. otros sistemas. Bueno, una central de Para ciclo generar combinado algo, hay que usar básicamente es una central que tiene una parte de la generación con turbinas de gas, ¿sí? Y la otra parte de la generación la hace con turbinas de vapor. Ciclo combinado, ¿por qué es? Y ciclo combinado es porque las turbinas de gas, la salida de descarga de las turbinas de gas, lo que hacen es tomar esos gases, pasar a través de una caldera de recuperación, generar gases, y después esos gases todavía se sobrecalientan para poder utilizarlos en una turbina de vapor. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy explicando? ¿O lo visualizan? Sí, sacar doble provecho, digamos, con eso. Vamos a buscar una imagen de una turbina, de un ciclo combinado. Centrales de ciclo combinado. A ver si me permite. ¿Ven el esquema acá? El esquema es, yo voy a tener una turbina de gas que va a tener acoplado un generador, ¿sí? Voy a quemar un combustible en esta turbina de gas. Esta turbina de gas me va a generar gases de escape, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Esos gases de escape los paso por un generador de vapor, a los cuales a su vez, una caldera, en donde a la caldera le voy a agregar un área de que voy a quemar algo de combustible para sobrecalentar el gas y que me entre vapor sobrecalentado a una turbina de vapor que va a mover un generador eléctrico a su vez. ¿Por qué hago esto? Para aumentar el rendimiento total de la planta. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la turbina de gas
o el de la turbina de vapor, por separado, son bajos. Pero cuando combino una con la otra, el rendimiento total de la planta es alto. Esto lo deben haber visto en motores también, como el Churra. ¿Se acuerdan que el rendimiento del motor, en general, cuánto anda el rendimiento del motor? De un motor diésel. 35, 40%. 30% más o menos. Pero el rendimiento total de la planta, ¿en cuánto anda? De toda la planta, el rendimiento total, ¿en cuánto anda? ¿No vieron un esquema en donde dice la potencia generada por el motor es tanto, la que recupero en la caldera es tanto, la que recupero por otro lado es tanto? Nosotros, ¿por qué recuperamos? ¿Qué hacemos con los gases de escape del principal en general? No va al turbo. Sí, pero después del turbo, ¿qué se hace? Los tiro alegremente al o los hago pasar por una caldera de recuperación. Sí, por una caldera homotubular. Una caldera de recuperación, ¿sí? Y con esa caldera de recuperación, ¿qué hago? Genero vapor para... servicios auxiliares o... calefacción, por ejemplo. Un montón de aplicaciones, servicios auxiliares para el mismo motor, para calentar el agua, para mover algún equipo de vapor o, que pueda llegar a tener alguna turbobomba de cargamento, ¿sí? Sí. Entonces, esa potencia que yo recupero en el vapor de esa caldera es gratis. Porque si yo no la recuperaba, la tiraba a la atmósfera, ¿sí o no? Entonces, el rendimiento de la planta en general es mucho más alto. Típicamente estas turbinas de ciclo, estos equipos de ciclo combinado se utilizan para, en un circuito interconectado. ¿Cómo es el circuito de la Argentina? ¿No vieron esto en electricidad ustedes? No lo vieron. No. Bueno, el sistema eléctrico argentino es un sistema interconectado, ¿sí o no? Donde tengo diversos generadores de energía eléctrica. ¿Cuáles son los mayores generadores de energía eléctrica que hay? ¿Qué se les ocurre? Claro, pero las centrales de generación más grandes, ¿cuáles les parece que son? La de Yacyretá, ¿eh? Las centrales hidroeléctricas en general. Sí. ¿Sí? Lo que son centrales hidroeléctricas son las centrales de generación de mayor potencia. Esas centrales son lo que se llaman en general centrales de base. ¿Qué quiere decir que son centrales de base o de valle? Son centrales que están conectadas en forma continua al sistema interconectado nacional. ¿Sí? Mantienen en forma continua entregando potencia al sistema interconectado nacional. Pero ¿qué pasa? Yo tengo determinado momento en que no alcanza con las hidroeléctricas y necesito conectar otras centrales para alimentar lo que se llaman los picos de demanda, ¿sí o no? Sí. Entonces, esas centrales de pico suelen ser centrales del tipo térmico. ¿Ah? Otras centrales que son centrales de valle, ¿cuáles se les ocurre que pueden ser? Eólicas. No paran. ¿Cuáles? Las eólicas. No. Hay unas que son mucho más críticas que las eólicas. La nuclear. La nuclear. Las centrales nucleares y las centrales, las primeras son las que no se desconectan nunca, son las nucleares. ¿Sí? Detrás de las nucleares vienen las hidráulicas. Detrás vienen las térmicas y después vienen todas las demás. ¿Sí?
La energía eólica y las energías alternativas en Argentina todavía tienen una muy baja incidencia, no tienen una incidencia alta. Lamentablemente. Entonces yo tengo el proceso de generación por un lado que lo hacen determinado tipo de compañías, que se llaman compañías generadoras. Después tengo compañías que lo que hacen es comprarle a las generadoras y distribuir, se llaman distribuidoras, transportadoras, Como y después tengo eso. Transener y demás, y después tengo las distribuidoras, que son Edenor, Edesur, Edelap, las cooperativas eléctricas, que lo que hacen es comprarle a las transportadoras. La cadena eléctrica tiene esos tres negocios, básicamente. El tema con el sistema interconectado nacional es la forma de conectar y desconectar las centrales a la red. Porque estamos hablando de muchos megawatts, ¿tá? No estoy hablando, y además estamos hablando que una diferencia de muy pocos milisegundos puede generar un fogonazo importante, ¿no? ¿Sí o no? Y yo no tengo un sincronoscopio entre el Chocón y Atucha. ¿Ah? No tengo las lamparitas puestas entre el Chocón y Atucha. Entonces, ¿cómo se coordina? ¿Cómo se hace el manejo del tiempo para poner en paralelo dos centrales que están geográficamente distantes? ¿Alguno sabe? Porque las tengo que poner exactamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar que se tienen que cumplir para que yo tenga la posibilidad de poner en paralelo dos generadores. ¿Tiene que estar en serie? Tiene que tener la misma frecuencia. Silencio de salud, Ledesma. Me están empezando a poner a preocupar, muchachos. ¿Qué tenía que tener? Igualdad de... ¿Mi frecuencia? Primero, igualdad de tensión. Preferiblemente, ¿no? Las dos tienen que estar en la misma tensión. Después, igualdad de... Género. ¿De qué? De género. Deje de fumar porquería, Ferrara. Igualdad de frecuencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Y después, ¿qué otra condición? Están en pelota, macho. La verdad, ustedes, no sé cómo pasaron de segundo a tercer año todavía. Igualdad de secuencia. Porque tienen que estar pasando las dos son senoidales, tienen que estar pasando por el mismo punto. Porque si están en contrafase, ¿qué voy a tener? Una explosión importante. O si hay una diferencia en grados. ¿Y eso cómo lo veía la igualdad de secuencia? ¿Para qué ponía yo el sincronoscopio o las lámparas? ¿Cómo funcionaban las lámparas? Ponele, pero ¿cómo funcionaban? ¿Qué hacía con las lámparas? ¿Las lámparas de qué sistema podía ser? Había dos sistemas de lámparas. Para puesta a punto entre las dos, no. Había dos sistemas hay dos sistemas de medición con lámparas. De lámparas prendidas o de lámparas apagadas. ¿Sí o no? Están en bola, macho. No puede ser que estén tan en bola. No pueden estar tan en bola.
En general se prefiere el sistema de lámparas apagadas, porque es mucho más fácil distinguir cuando están apagadas que una pequeña diferencia de tensión entre prendida al 100% o al 95%. ¿Tá? Entonces, lámparas apagadas quiere decir que las dos senoidales de la onda de generación de los dos generadores están pasando por el mismo punto al mismo tiempo. Pero eso lo puedo hacer porque tengo un generador al lado del otro. Cuando yo tengo un generador acá y el otro a 1600 kilómetros, no tengo un sistema de lámparas. ¿Qué tengo? Ah, profe, esas las vimos en el Argentina C. Son un círculo de LED. Estoy hablando de lo que está diciendo usted, ¿no? Sí, o el círculo de LED se llama sincronoscopio. Bueno, eso la primera vez que lo vi fue en el Argentina C, la verdad. Sí. Bueno, empiecen a preocuparse porque eso es fundamental, es una de las cosas que más van a tener que hacer a bordo y no pueden no saberlo. Para poner en paralelo dos generadores que están distantes X cantidad de kilómetros, lo que se utiliza es dentro del sistema de control tiene una conexión satelital a un GPS de precisión, ¿sí? GPS de precisión que mide la señal al nanosegundo. ¿Se entiende? Entonces lo que le da es el sistema satelital le indica a la central la hora al sistema de control de la central la hora con una precisión del nanosegundo, para saber en qué momento tiene que proceder a cerrar las cuchillas del main switch. ¿Ah? El switch principal de una turbina de generación grande tiene el tamaño de una casa, más o menos. Está aislado en gas, está aislado en un gas inerte. El sistema se llama GIS, por Gas Insulated Switch. Tiene sistemas de descarga, con resistencia de descarga, enfriadas por agua o por aceite, porque cuando se conecta y desconecta, puede haber importantes diferencias de potencial. No hace a lo nuestro, no vamos a encontrar un GIS, un Gas Insulated Switch a bordo, es muy raro, no lo van a ver. Pero no está de más que lo sepan, porque muchos de ustedes pueden llegar a terminar una central térmica laburando. Lo que me preocupa es que no sepan cómo poner en paralelo un generador. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Porque los que navegaron, los que estuvieron en la Argentina C, debieron haber visto cómo se pone en marcha, cómo se ponen en paralelo, y eso es algo que se hace prácticamente con cada maniobra del buque. ¿O me equivoco? Igual en el Argentina C lo hacían automático. Ponían un botón nomás y el automatismo englochaba a los dos. Sí, si le falla el automatismo, ¿qué hace? ¿Se pone a rezar allá, Arellano? Claro, no. Era ver los LED, cómo se acoplaba y gracias. Yo le voy a hacer una pregunta. Si le falla el automático, ¿qué hace? Y el sistema de respeto es manual y hay que saber usarlo. No, el motor no varía la velocidad, lo que le vas variando la carga al motor. El motor varía la velocidad, el motor varía la potencia, no la velocidad. Lo que pasa es que a medida que yo le subo, le tiendo a subir la velocidad, va a tomar carga y va a caer la velocidad, hasta la velocidad de frecuencia. Sí. La forma de pasar carga de un generador a otro generador es ir dándole pulsos de mayor velocidad al generador que va a quedar con la carga. Porque ¿qué hace? Ese generador toma la carga, tiende a subir la potencia, al subir la potencia toma carga, y cuando toma carga cae la velocidad y queda cargado con potencia.
Sí, lo ponían a 1500 RPM y cuando tenía la carga bajaba a 1380 por ahí. Lo aceleraban para después que aguante la carga. Está muy en bola, muchachos, de la parte eléctrica, ¿eh? Yo les sugiero, el 80-90% de lo que van a hacer a bordo es electricidad. Muy lindo, la fierro, los motores, todo, pero el laburo más grande y más fuerte que van a tener a bordo son electricidad y lo que es la parte de esta materia, la parte de instrumentación y sistemas de control. Porque cuando le falle el automatismo, primero van a tener que intentar repararlo el automatismo, o si no van a tener que saber cómo funciona para hacerlo ustedes por manual. Están muy en bolas, traten de ponerse al día porque están demasiado en bolas. Y van a llegar a hacer el pilotinaje, van a volver del pilotinaje, lo van a agarrar en la mesa integradora y no van a pasar la mesa integradora. Así que empiecen a ponerse las pilas y empiecen a leer, investigar. Sí, Camila, iba a preguntar algo usted. Bueno, el viernes los veo con el práctico hecho hasta lo que es la parte de esta parte de sensores y demás. ¿Sí? Perfecto. Comprendido. Perfecto.